Hola, soy Isaí y en este video te muestro cómo hice este mug cake jumbo de regalo para mi hermana. Al final del video te muestro su reacción. A mi hermana le gustan mucho las tazas temáticas y este tazón de ramen me pareció bastante simpático para regalarle en su cumpleaños. Sin embargo, quise darle un plus e hice un mug cake frío tamaño jumbo dentro de él. Para ello puse a congelar el bowl, el globo de la batidora y la crema para batir, por aproximadamente media hora. Mientras, en un recipiente apto para microondas puse 3 cucharadas de agua y un sobrecito equivalente a 7 gramos de grenetina sin sabor, y lo dejé hidratándose. Por otro lado, en una sartén honda agregué 100 gramos de chocolate con leche del que se usa para los conejitos de chocolate de la mejor calidad, y 50 gramos de crema para batir. Ya hidratada la grenetina, la llevé de 10 en 10 segundos al microondas hasta que se derritió. Luego llevé el chocolate al fuego más bajo y sin dejar de mover esperé a que se derrita un poco y se incorpore a la crema para batir. Ya casi derretido por completo, apagué el fuego y terminé de derretir el chocolate con el calor de la sartén y movimientos giratorios. Enseguida eché la grenetina derretida y revolví muy bien. Mientras enfrió un poco, pesé 300 gramos de crema para batir semicongelada y lo llevé a batir por 4 minutos hasta que quedó montado ideal para el mousse. Ya en este punto agregué una porción generosa de crema batida al chocolate y revolví muy bien con un batidor de globo. Ya incorporada la mezcla de chocolate la eché a la crema batida y con movimientos envolventes fui uniéndola. Sentí que le faltó un poco de dulzor, así que le agregué una cucharada de azúcar glass y lo revolví muy bien. Puse una parte de la mezcla en una manga pastelera, el resto lo agregué en crudo a la base de la taza. Y con la manga me ayudé para agregarlo lo más parejo posible. Con ayuda de una cuchara emparejé la superficie. Lo llevé a congelar por media hora. Pasada la media hora, pesé 60 gramos de chocolate semi-amargo y una cucharada de 5 gramos de mantequilla, y directo al microondas de 10 en 10 segundos hasta derretir por completo. Enseguida retiré la taza del congelador y agregué el chocolate derretido sobre la superficie ayudándome de una cuchara para esparcirlo y emparejarlo. Ahora al refri por unas 3 horas. Mientras, a hacerlo más bello, con fondant de diferentes colores hice las decoraciones. Utilicé fondant naranja para crear los pedacitos de zanahoria. Hice también unos pequeños granos de elote con fondant amarillo. Unos chícharos redonditos con fondant verde. Se me ocurrió igual hacer unos cuantos camaroncitos característicos de esta sopa y detallarlos con un palillo de dientes. Y por último, hice lo más especial, me ayudé de un pequeño aparato para formar la pasta que sin duda me encantó. Dejé secar todo mientras el mug cake quedaba firme en el refri. Pasadas 3 horas, corté un círculo de fondant del color de la pasta para colocar en la superficie y cubre el color del chocolate, y con ayuda de una herramienta de fondant estiré las orillas. Medí más o menos la altura de los palillos para colocar la decoración, y de a poco y con cuidado fui agregando la pasta. Coloqué los palillos, y por último fui agregando las verduras y los camaroncitos. Miren qué realista, me encantó el resultado. Para trasladarlo, lo puse dentro de una caja de pasteles con unos platos que tenía por ahí a la medida para evitar que se deslice. Y la mejor parte, mi hermanita feliz con su regalo. Hasta simuló el arte de comer con los palillos. ¡Qué genial se vio! Y aquí les dejo el interior del mug cake. El mousse con su placa de chocolate delicioso. Regálame un like si te gustaría ver más pastelitos decorados como este. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció el video. Sin más, nos vemos en el próximo. Bye.